Hola muchachos, este video vamos a resolver el ejercicio 1 de la función buscar v. El ejercicio que dice buscar el nombre del cliente teniendo en cuenta la hoja B de clientes. Tengamos en cuenta que para estos ejercicios que vamos a resolver, todo se debe hacer llenando la información que aparece en la hoja de ventas, en la tabla de ventas. Esta es la tabla de ventas, esto que vemos aquí. Cada ejercicio corresponde a llenar información en una de estas columnas que están vacías. Esa información se llena con base en las columnas que ya tienen información, como esta, por ejemplo, el número de cédula y la factura, el número de factura, etc. Entonces, para el ejercicio número 1, nos van a pedir que llenemos la información, el nombre del cliente, con el número de cédula. Ya vamos a mirar cómo es ese ejercicio. Antes de empezar, debemos identificar qué es la función buscar v. La función buscar v es una función que nos permite buscar información con base en información que ya tenemos. Es como, por ejemplo, cuando yo necesito buscar en una base de datos el nombre de una persona con el número de cédula, que es lo que hacen, por ejemplo, cuando usted va a pagar una factura o cuando usted va donde el médico. El médico le pide a usted el número de cédula. ¿Para qué le pide el número de cédula? Porque con su número de cédula va a poder buscar su información en una base de datos. Entonces, ¿qué información hay que suministrarle a la función buscar v? Pues primero que todo, el valor que va a buscar. Entonces, por ejemplo, pues el número de cédula, como habíamos dicho anteriormente. Ese número de cédula, en la función buscar debemos indicarle en qué rango de cédula, en qué rango de celdas, en qué tabla se encuentra esa información. Entonces eso es lo que viene en el segundo argumento. El segundo argumento hay que decirle el rango en el que quiere buscar el valor. El tercer argumento de la función buscar es el número de la columna en ese rango que contiene el valor de vuelta. Por lo general la información se encuentra organizada en tablas. Esas tablas tienen filas y columnas. Como esa información se encuentra organizada de esa manera, yo debo indicarle a la función buscar v la columna donde se encuentra la información que yo quiero mostrar. Eso ya lo vamos a explicar o ya va a quedar claro con el ejemplo que vamos a desarrollar. El último argumento que hay que mandarle a la función buscar v es coincidencia exacta o coincidencia aproximada. Es decir, yo puedo buscar en una base de datos una información y esa información puede ser parecida, ¿cierto? Si la información es parecida, entonces que me traiga los datos que contienen una información parecida a lo que yo estoy diciendo. O yo le puedo decir que busque la información que sea exacta a eso. En este caso, pues, y en todos los ejemplos que vamos a desarrollar, la coincidencia debe ser exacta. En este caso, y para la función buscar v, cuando yo quiera que la coincidencia sea exacta, debo decirle que es falso. Y cuando yo quiera que la coincidencia sea aproximada, debo decirle que es verdadero. Ya vamos a mirar eso. Entonces, con el primer punto del taller. Entonces, dice buscar el nombre del cliente en B de clientes. Entonces, acá tengo el número de cédula y tengo el nombre del cliente, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, yo vengo y busco acá con el número de cédula y voy a mostrar en la tabla de ventas el nombre del cliente. ¿Cuál es el rango o cuál es la matriz o el rango de celdas que le debo entregar a la función buscar v? Este rango que estoy seleccionando acá, donde tengo el número de cédula y donde tengo el nombre del cliente. En este rango de celdas que estoy seleccionando,
hay dos columnas. La primera columna pues, es la columna de cédula y la segunda columna es la columna del nombre del cliente. Hay una parte donde tengo que indicar la función buscar v cuál es el indicador de la columna, es decir, qué número de columna es la que yo quiero mostrar cuando resuelva la función. Para este caso, pues el número de columnas será el número 2, porque el número 1 es la cédula y el número 2 es el nombre del cliente, que es lo que finalmente quiero mostrar allá. Entonces, bueno, hagamos la función para que nos quede clara este tema. Entonces, acá donde dice nombre del cliente, ponemos entonces igual y ponemos la función buscar v. ¿Y cuál es el valor que queremos buscar? Queremos buscar con el número de cédula, que ahí está pues en la columna de la cédula. Luego debemos indicarle a la función buscar v cuál es la matriz donde se quiere buscar la información. Entonces ahí es donde vamos a la base de datos de clientes y ahí es donde seleccionamos toda la matriz donde está el número de cédula y el número del cliente. O como esta información la vamos a completar automáticamente en la tabla de ventas, muy posiblemente la referencia a esta matriz que tengo ahí seleccionada vaya cambiando a medida que voy completando automáticamente la información. Como yo no quiero que eso ocurra, sino que lo que quiero es que esta matriz que tengo ahí seleccionada se mantenga fija, entonces debo presionar F4 para que la referencia se convierta en una referencia absoluta. ¿Y cómo sabemos que la referencia se convierte en una referencia absoluta? Cuando aparece con estos signos de pesos en la referencia. Listo, el siguiente valor que hay que mandarle a la función buscar v es el número de columna, el indicador de columna de la información que voy a mostrar. Indicador de columna de cuál de las dos columnas que seleccioné o de todas las columnas que haya seleccionado es la columna de la que voy a mostrar la información. En este caso pues es la columna número 2, que es donde está el nombre del cliente, que es lo que yo quiero mostrar. Y finalmente pues la coincidencia, que la coincidencia tiene que ser exacta. Habíamos dicho que para que sea exacta hay que ponerle el valor de falso. Ojo, antes de que terminemos acá con esta función, hay que tener en cuenta que para las diferentes versiones de Office la función buscar v cambia de nombre, ¿cierto? Para la Office 2010 la función no se llama buscar v, sino que se llama consulta v. Entonces, por si en algún momento no logro encontrar la función buscar v, es porque posiblemente pues estoy usando Office 2010 y en Office 2010 no se llama buscar v, sino consulta v. Entonces démosle enter ahí y miremos, completemos toda la información de la tabla y pues ahí al parecer pues quedó bien. Lo recomendable es siempre verificar por lo menos con 2 o 3 datos que sí corresponda, pues que sí esté correcta la información. Entonces miremos por ejemplo este cliente que tiene una cédula de 28.021.033. Miremos que sí sea Andrés Giraldo, 28.021.033. Miremos aquí en la base de datos del cliente. El cliente con la cédula 28.021.033 es efectivamente Andrés Giraldo. Otra cédula 10.903.059, David Ramírez. Miremos a ver si corresponde. 10.903.059, David Ramírez. Entonces ahí vemos que quedó correctamente la función. Y esa sería la solución del ejercicio número 1 de este taller.